Hola querida Legión de Aprendices, me alegra que estén aquí otra vez. Les comento que hoy tenemos un contenido un tanto diferente, un contenido al estilo de reportaje radial, traído gracias a dos de mis compañeras del baúl. Espero que lo disfruten y que se queden hasta el final. Sin más rodeos, hoy en el baúl de la historia de las pandemias. La historia de las pandemias. Los grandes asesinos de la historia son las bacterias y los virus, y en concreto los que han provocado las grandes epidemias de la historia. Estas diferentes epidemias que han afectado a todo el mundo y que han causado grandes pérdidas para la humanidad. La primera epidemia fue la plaga de Atenas. La primera peste que registra la historia fue una epidemia que se documentó como plaga de Atenas, una enfermedad cuyos síntomas eran fiebre, sed insaciable, manchas rojas y pústulas en el cuerpo. Ardían de tal forma que el paciente no soportaba la ropa ni las sábanas. La peste llegó a Atenas 430 años antes de Cristo y en 4 años mató a 1/3 de la población. La plaga de Atenas comenzó en Etiopía, atravesó Egipto, el Imperio Persa y llegó a Grecia por las rutas comerciales desde las costas del Mar Negro. Conocemos de esta plaga gracias a los escritos del militar e historiador Tucídides. Desde entonces hasta ahora ha habido más de 20 pandemias y todas se han producido alrededor del año 20 de cada siglo. Las peores han sido la peste negra, la viruela, el cólera, la gripe española y la actual, el nuevo coronavirus. La pandemia de la peste negra o peste bubónica fue una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad. Es endémica de Mongolia, donde hasta el día de hoy las personas se contagian por comer carne de marmota. La enfermedad llegó a Europa en 1320, cuando comerciantes musulmanes y chinos llegaron en barcos hasta Venecia. A bordo traían especies y cera, pero también viajaban ratas negras cuyas mínimas pulgas transmitieron la enfermedad a los humanos. La muerte negra, como también se le conoce, está asociado a la bacteria Yersinia pestis. Provoca la inflamación de los nódulos linfáticos en los ojos y órganos sexuales, y cuando avance en el cuerpo irremediablemente produce necrosis o muerte de los tejidos. En 1348, cuando la peste negra alcanzó su máximo apogeo, se empezó a aislar las ciudades por un periodo de 40 días mínimo y se implementó un sistema de limpieza con la incineración de los cadáveres. Con esto bajó el número de muertes y poco a poco se debilitó esta terrible enfermedad que a lo largo de la historia ha matado más de 200 millones de personas. La viruela tuvo su principal brote en 1520, durante la conquista de América. El conquistador español Hernán Cortés y su ejército trajeron la enfermedad a América con la conquista del Imperio Azteca. En tan solo un año la viruela mató a 56 millones de indígenas. La viruela atacó no solo a los aztecas, arremetió contra los Tairona en Colombia, los incas en Perú y los mapuches en Chile y Argentina. La viruela se propagaba a través de las más ínfimas gotas de saliva que expulsa una persona infectada al toser o estornudar. Al inhalar una sola gota se provoca una infección mortal, fiebre, dolor muscular y erupciones que terminaban en llagas y pústulas infectadas. Historiadores señalan que la viruela mató de 2 a 3 millones de aztecas en los primeros 16 días de la pandemia y a lo largo de la historia aniquiló a 300 millones de personas. La erradicación de la viruela en 1980 fue uno de los mayores éxitos de la medicina. Fue la primera enfermedad combatida a escala mundial con campañas de vacunación, vigilancia y prevención. El cólera fue el gran asesino del siglo XIX. Provocó la muerte de 10 millones de personas. El primer gran brote ocurrió en 1817.
en la India, propagándose por Indonesia, Tailandia, Singapur y China. Para 1820, el cólera estaba en casi toda Europa, Estados Unidos, África y América del Sur. Provocaba diarrea con dolor abdominal, vómitos, deshidratación y finalmente la muerte. En 1922, el médico español Jaime Ferrán descubrió la vacuna, pero hasta hoy hay brotes en zonas donde la pobreza y la falta de higiene convierten a la población en víctimas vulnerables. La pandemia de la peste neumónica, mal llamada gripe española porque España fue uno de los últimos países a los cuales llegó, surgió en Kansas, Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial en 1918. Se propagó rápidamente a Europa con la llegada de las tropas estadounidenses en apoyo a los aliados. Los soldados llegaban al puerto francés de Brest, donde se dio el primer contagio, y luego pasó al Reino Unido, Alemania, Italia y finalmente España. En su recorrido contagió a 500 millones de personas en todo el mundo. En España, esta gripe causó estragos. Se calcula que falleció el 1% de la población española de la época. La ciudad más golpeada fue Zaragoza. Aunque su alcalde decretó una cuarentena, el párroco llamó a toda la población a jornadas de oración en la catedral, provocando contagios masivos. ¿Cuál fue el problema? Pues como no se respetaron las más mínimas normas de aislamiento para evitar la propagación del virus, las muertes fueron entre 5 y 10 veces mayores que el resto de ciudades españolas, y se cebó principalmente entre la gente joven de 21 a 30 años, sobre todo entre las religiosas, religiosos y médicos que atendían a los enfermos. La epidemia de la gripe española fue causada por un brote del virus de la influencia del subtipo H1N1. Los infectados empezaban con una ligera tos, fiebre, malestar general, bronquitis y acababa con una neumonía mortal. En aquel entonces también se usó el aislamiento social y protocolos de higiene. ¿Por qué se llamó la gripe española? Recordemos que el mundo estaba en guerra. En Europa, uno de los pocos países que no participaba fue España, donde hubo un contagio masivo. Fue por eso que este país difundió mayor información sobre esta pandemia, mientras que los países en guerra evitaban difundirlo para no desmoralizar a las tropas y mostrarse débiles ante el enemigo. Fue recién en el 2005 que se logró descubrir la secuencia genética de la gripe española y se reveló que provocaba una reacción excesiva del sistema inmunitario muy similar al COVID-19. Hoy la gripe española es considerada la gran pandemia del siglo XX. Mató en un solo año entre 40 y 50 millones de personas en el mundo. El nuevo coronavirus, año 2020. La historia del nuevo coronavirus ya la conocemos. Apareció en diciembre del 2019 en China. Ha infectado a casi 3 millones de personas y acabamos de sobrepasar los 500.000 muertos. Un virus que la Organización Mundial de la Salud lamentablemente se demoró en calificar como pandemia. Una tarjeta adicional a esta crisis es todo el dolor que podría haberse evitado con una acción rápida y decisiva. Este es un desafío que requiere liderazgo, transparencia y urgencia. En realidad es algo natural, pasa, ha pasado y pasará. Aunque nos queden lejos las grandes epidemias de la historia, hay que tomar conciencia de que somos vulnerables y de que hay que apostar a la investigación científica y reforzar la sanidad pública. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Y bueno, si llegaste aquí significa que lo escuchaste todo o que te saltaste el video. La decepción, la traición, amigo. En fin, mañana te espero, 23 de agosto, subiremos una sección interesante y habrá una sorpresa genial. No olvides suscribirte a nuestro baúl, darle like y comentar qué dato te pareció más perturbador. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Adiós.